Una limpiadora interceptó a un millonario y le dijo que no entrara a la habitación del hotel con su esposa. A la mañana siguiente, había 3 hombres de negro y un auto de lujo cerca de su humilde casa. El reloj del lobby del Hotel Palacio Real marcaba las 11:40 de la noche, cuando Lucía Delgado empujó su carrito de limpieza hacia el elevador de servicio. Sus pasos resonaban suavemente sobre el mármol pulido, un sonido que se había vuelto tan familiar como su propia respiración después de 5 años trabajando en el hotel más lujoso de la Ciudad de México. A los 45 años, Lucía había perfeccionado el arte de ser invisible. Su uniforme gris la hacía parte del mobiliario, y los huéspedes millonarios la miraban con la misma atención que le prestarían a una lámpara o a un florero. Era exactamente como le convenía. «Buenas noches, señora Lucía», la saludó Roberto, el guardia nocturno, desde su puesto. «¿Otra noche en el último piso?» «Sí, mijo. Los huéspedes de la suite presidencial salieron temprano, así que puedo limpiar tranquila», respondió con esa sonrisa discreta que había cultivado durante años, una sonrisa que decía lo justo y necesario, sin revelar nada de la mujer que realmente era. El ascensor se deslizó silenciosamente hasta el piso 23, cuando las puertas se abrieron. Lucía se encontró con el pasillo alfombrado que conocía de memoria. Cada detalle de ese corredor estaba grabado en su mente. Los jarrones de porcelana china, las pinturas de artistas mexicanos reconocidos, las lámparas de cristal que proyectaban sombras doradas sobre las paredes forradas de seda. Pero esta noche algo era diferente. Una tensión extraña flotaba en el aire, como esa sensación antes de una tormenta que pone los nervios de punta. Lucía comenzó su rutina habitual. Primero, aspirar la alfombra del pasillo. Después, limpiar los jarrones. Finalmente, pulir las manijas de las puertas. Cada movimiento era automático, pero sus sentidos permanecían alerta. 5 años de trabajo le habían enseñado que en este hotel, las paredes tenían oídos y los secretos se susurraban en los rincones más oscuros. Fue al llegar frente a la suite presidencial que su mundo se tambaleó. La puerta estaba entreabierta, algo inusual para Valentina Herrera Vega, la esposa del magnate hotelero Maximiliano Santillán, quien siempre era meticulosa con su privacidad. A través de la rendija, la voz elegante y fría de Valentina llegaba hasta el pasillo con una claridad perturbadora. «Rodrigo, llegó la hora», decía Valentina al teléfono, paseándose por la sala como una pantera enjaulada. 15 años esperando por este momento. Sí, esta noche, cuando tome el té de camomila que siempre bebe antes de dormir, será el fin. Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sus manos se aferraron al mango de la aspiradora con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Y mañana, finalmente, todo el imperio Santillán será nuestro», continuó Valentina con una risa que le erizó la piel a Lucía, pero fue la respuesta que escuchó desde el altavoz del teléfono lo que hizo que el mundo de Lucía se desplomara por completo. «Perfecto, mi amor. Después de tantos años fingiendo estar muerto, por fin podremos estar juntos y disfrutar de lo que siempre nos perteneció». Esa voz, grave, áspera, con ese deje de crueldad que había perseguido las pesadillas de Lucía durante 15 años. Rodrigo Herrera Vega, el hombre que supuestamente había muerto en un accidente automovilístico hacía 2 años, el hombre cuya muerte había sido la única razón por la que Lucía había encontrado algo parecido a la paz en los últimos tiempos, el hombre que había destruido su vida y la había condenado a vivir como una sombra. Lucía retrocedió instintivamente, pero su pie tropezó con el carrito de limpieza. El ruido metálico resonó en el pasillo como un disparo. «¿Qué fue eso?», preguntó Rodrigo desde el teléfono. Valentina se dirigió hacia la puerta con pasos rápidos. Lucía apenas tuvo tiempo de fingir que estaba concentrada en limpiar una mancha imaginaria de la alfombra, cuando la mujer asomó la cabeza. «¿Qué hace aquí tan tarde?», le preguntó Valentina con esa sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos verdes como el hielo. «Disculpe, señora Herrera Vega», respondió Lucía sin levantar la vista. «Los de la suite se fueron temprano, y don Carlos me pidió que aprovechara para hacer la limpieza profunda. No quería molestarla». Valentina la estudió durante unos segundos, que se sintieron eternos. Lucía mantuvo la respiración, rogando que sus años de práctica interpretando el papel de empleada sumisa fueran suficientes. «Está bien, pero termine rápido»,
Mi esposo llegará en cualquier momento y no me gusta que haya ruido cuando él descansa. Por supuesto, señora. Ya casi termino. Valentina cerró la puerta, pero no completamente. Lucía pudo escuchar que retomaba la conversación telefónica. No era nada, solo la mucama. Sí, todo está listo. El té ya está preparado con... Ya sabes qué, cuando Maximiliano llegue, le diré que preparé su té favorito para relajarlo después del viaje. Lucía sintió náuseas. Durante 5 años había trabajado en este hotel. Había visto a Maximiliano Santillán caminar por estos pasillos. Había limpiado su oficina. Había observado sus rutinas. Era un hombre íntegro, que trataba a sus empleados con respeto, que había transformado el negocio hotelero familiar en un imperio que daba trabajo a miles de personas. Y esta noche iba a morir. Peor aún, iba a morir por culpa de los mismos demonios que habían destruido la vida de Lucía 15 años atrás. Rodrigo había regresado para terminar lo que había empezado, y esta vez no solo destruiría una vida, sino todo un legado. Lucía guardó sus herramientas de limpieza con movimientos mecánicos, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que fingiera no haber escuchado nada, que siguiera viviendo en las sombras como había hecho durante tanto tiempo. Pero otra parte de ella, una parte que creía haber enterrado para siempre, se rebelaba contra la idea de permanecer callada mientras otro inocente caía víctima de la maldad de Rodrigo. Mientras esperaba el ascensor, Lucía se miró en el espejo del pasillo. Los años habían cambiado su rostro. Una pequeña cirugía había alterado la forma de su nariz. El cabello teñido de castaño había reemplazado su rubio natural, y las líneas de expresión contaban la historia de una vida de sufrimiento silencioso. Pero en sus ojos castaños aún brillaba algo que ni 15 años de engaño habían logrado extinguir: la capacidad de amar y proteger, incluso a costa de su propia seguridad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Lucía Delgado comenzó a tomar la decisión más arriesgada de su vida, una decisión que podría costarle todo lo que había construido en estos años de silencio, pero que también podría salvar a un hombre inocente. En el lobby, Roberto la despidió con su habitual amabilidad, sin sospechar que la mujer que acababa de bajar no era la misma que había subido 1 hora antes. Esta noche, algo había despertado en Lucía Delgado, algo peligroso, algo que se parecía mucho a la esperanza. Lucía llegó a su pequeña casa en la colonia Doctores pasadas las 2 de la madrugada, pero el sueño se negaba a visitarla. Se sentó en su cocina diminuta, con una taza de café entre las manos temblorosas, viendo pasar las horas en el reloj de pared que había comprado en el mercado de Sonora. Las palabras de Valentina resonaban en su cabeza como un disco rayado. Cuando tome el té de camomila que siempre bebe antes de dormir, será el fin. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Maximiliano Santillán, no el del empresario exitoso que caminaba por los pasillos del hotel con porte distinguido, sino el del hombre roto que había conocido 15 años atrás, cuando la tragedia lo había golpeado tan fuerte que había quedado marcado para siempre. A las 5 de la mañana, Lucía tomó una decisión, se duchó, se puso su mejor vestido, uno sencillo pero decente que guardaba para ocasiones especiales, y se dirigió nuevamente al Hotel Palacio Real, esta vez no como empleada, sino como alguien que tenía información vital que compartir. El guardia de la mañana, Javier, la miró extrañado cuando la vio llegar fuera de su horario habitual. «Oiga, señora Lucía, ¿no que usted trabajaba en las noches?» «Sí, Javier, pero necesito hablar urgentemente con el señor Santillán. Es muy importante». «Pues no sé, doña. El patrón no recibe a empleados sin cita previa. Mejor hable con recursos humanos». Lucía sintió la desesperación apoderándose de ella. ¿Cómo explicarle a un guardia que el hombre más poderoso de México estaba en peligro mortal? Por favor, dígale que es sobre su seguridad personal, que una empleada de limpieza tiene información sobre una amenaza contra su vida. Javier la estudió con detenimiento. Conocía a Lucía desde hacía años. Siempre la había visto como una mujer seria y trabajadora, nada dada a dramatismos. «Está bien, pero no más porque la conozco, y sé que usted no es de las que andan inventando cosas. Déjeme hablar con don Carlos. Carlos Mendoza, el gerente general del hotel. Bajó personalmente a ver qué era tan urgente». Lucía le repitió su petición, omitiendo los detalles pero insistiendo en la gravedad de la situación. «Señora Delgado, el señor Santillán está en Guadalajara y no regresa hasta la noche.
Si es tan urgente como dice, puede esperarlo en la oficina de recursos humanos o... No, interrumpió Lucía. Necesito verlo apenas llegue, antes de que suba a su suite. Es cuestión de vida o muerte. Señor Mendoza, se lo juro por lo más sagrado. Algo en la intensidad de su voz convenció al gerente. Le permitió esperar en la cafetería del lobby, donde Lucía pasó las siguientes 16 horas consumiendo café tras café, viendo su reloj cada 5 minutos y ensayando mentalmente las palabras que le diría a Maximiliano a las 11:10 de la noche. La Mercedes-Benz negra se detuvo frente a la entrada principal del hotel. Lucía sintió que el corazón se le iba a salir del pecho cuando vio a Maximiliano bajar del vehículo, cargando su maletín de cuero, y con esa expresión de cansancio que conocía tan bien, se levantó de inmediato y se dirigió hacia los elevadores, llegando justo cuando él presionaba el botón de llamada. «Señor Santillán», dijo con voz temblorosa. Maximiliano volteó, claramente sorprendido de encontrarse con una empleada a esa hora. «¿Sí? ¿Usted no es la señora que trabaja en limpieza nocturna?» «Sí, señor. Lucía Delgado. Necesito hablar con usted urgentemente». «Señora, son casi las 11:30 de la noche. Si tiene algún problema laboral, puede hablar mañana con...». «No es un problema laboral», lo interrumpió Lucía, dando un paso hacia él. «Es sobre su vida. Está en peligro». El elevador llegó y las puertas se abrieron. Maximiliano dudó un momento, pero algo en la desesperación genuina de los ojos de Lucía lo hizo entrar. Ella lo siguió antes de que pudiera cambiar de opinión. «¿De qué peligro habla?», preguntó mientras presionaba el botón del piso 23. Lucía respiró profundo. Esta era su única oportunidad. «Señor Santillán, por favor escúcheme. Su esposa, la señora Herrera Vega. Anoche la escuché hablando por teléfono sobre un plan para hacerle daño». Maximiliano la miró con una mezcla de incredulidad e irritación. «Perdón, está insinuando que mi esposa...». «Sé que suena increíble, pero escuché todo. Hablaba de ponerle algo en su té de camomila, el que siempre toma antes de dormir. Decía que esta noche sería el fin». El elevador continuaba subiendo lentamente. Maximiliano estudió el rostro de Lucía, buscando señales de desequilibrio mental o motivaciones ocultas, pero lo que vio lo desconcertó. Terror genuino, desesperación y algo más que no lograba identificar. «¿Por qué me diría esto? ¿Qué gana usted inventando algo así?» «No gano nada, señor. Al contrario, probablemente pierda mi trabajo, pero no puedo quedarme callada sabiendo que...». Lucía se detuvo. Había estado a punto de decir, sabiendo que podría perderlo otra vez, pero se contuvo justo a tiempo. «Señor Santillán», continuó, «yo sé que no tiene razones para confiar en mí. Soy solo una empleada de limpieza que trabaja de noche, pero míreme a los ojos y dígame si cree que le estoy mintiendo». El elevador se detuvo en el piso 23. Las puertas se abrieron, pero ninguno de los dos se movió. Maximiliano clavó su mirada en los ojos castaños de Lucía, y por un momento sintió un extraño déjà vu, como si hubiera visto esos ojos antes, en otro tiempo, en otra vida. Había algo en la intensidad de esa mirada que le recordaba. «¿Cómo se llama usted?» «Su nombre completo». «Lucía Delgado». «Señor, ¿y ha trabajado en otros lugares antes de llegar aquí?» Lucía vaciló. Cada pregunta la acercaba peligrosamente a terreno minado. «He trabajado en casas particulares, señor. Limpieza doméstica». Maximiliano siguió estudiándola. Había algo familiar en ella, algo que no lograba ubicar, pero que le generaba una sensación extraña en el pecho. «Está bien, señora Delgado. Por esta noche voy a confiar en usted. No subiré a mi suite». Lucía sintió que las piernas le temblaban de alivio. «Gracias, señor. Gracias por escucharme. Pero mañana quiero explicaciones completas». «¿Queda claro?» «Perfectamente claro, señor». Maximiliano presionó el botón del piso 12, donde tenía una oficina con un sofá-cama para ocasiones especiales. Mientras el elevador descendía, no pudo evitar seguir mirando a Lucía de reojo. Esos ojos castaños, esa forma de inclinar la cabeza cuando hablaba, hasta la manera en que pronunciaba su nombre, todo le resultaba inquietantemente familiar. «Señora Delgado», dijo justo antes de que las puertas se abrieran, «¿está segura de que nunca nos habíamos visto antes?» Lucía sintió que el alma se le encogía.
Después de 15 años manteniendo su máscara perfecta, esta simple pregunta amenazaba con derribar todas sus defensas. «No, señor», respondió con voz apenas audible. «Nunca nos habíamos visto antes». Pero cuando Maximiliano salió del elevador y se volvió para despedirse, Lucía no pudo evitar susurrar algo que él no alcanzó a escuchar completamente. «Que descanse bien, Max». Las puertas se cerraron antes de que él pudiera preguntarle cómo sabía que así lo llamaban sus seres queridos. En el lobby, Lucía se dirigió hacia la salida con pasos temblorosos. Había logrado salvar la vida de Maximiliano por una noche, pero también había plantado una semilla de sospecha que podría cambiar todo. Mientras esperaba el taxi que la llevaría a casa, no pudo evitar mirar hacia arriba, hacia el piso 23, donde Valentina seguramente estaría esperando a un marido que nunca llegaría. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero esta noche había hecho lo correcto. Esta noche había vuelto a sentirse como la mujer que solía ser. La mañana llegó demasiado pronto para Lucía, quien había pasado las pocas horas de sueño agitándose entre pesadillas, donde Rodrigo la perseguía por callejones sin salida. A las 7 en punto, su teléfono celular sonó con un número desconocido. «Señora Delgado, habla Carlos Mendoza, del Hotel Palacio Real. El señor Santillán quiere verla a las 10 de la mañana en su oficina». Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de su decisión. «Ahí estaré, señor Mendoza. Y señora, el señor Santillán mandó hacer algunos análisis del té que su esposa le había preparado anoche. Los resultados fueron preocupantes». Lucía cerró los ojos. Al menos ahora Maximiliano sabría que no había mentido. A las 10 en punto, Lucía se presentó en las oficinas ejecutivas del hotel. Nunca había estado en esa planta. Durante 5 años, su mundo se había limitado a los pasillos de huéspedes y las áreas de servicio. El contraste era abrumador: alfombras persas, muebles de caoba, obras de arte que probablemente costaban más que su casa. Carlos Mendoza la recibió con una expresión grave. «El señor Santillán la está esperando. Y señora Delgado, creo que le debe la vida». La oficina de Maximiliano era imponente. Ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, una biblioteca con cientos de libros y un escritorio de madera que parecía haber sido tallado por artesanos del siglo XVIII. Maximiliano estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. En su mano sostenía un papel que Lucía supuso eran los resultados de los análisis. «Siéntese, por favor», dijo sin voltearse. Lucía se acomodó en una de las sillas frente al escritorio, con las manos entrelazadas sobre el regazo para evitar que se viera el temblor. «Cianuro», dijo Maximiliano finalmente, volteándose para mirarla. «Una dosis suficiente para matar a 3 hombres, en el té de camomila que mi esposa había preparado especialmente para mí». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de alivio. Al menos ahora él sabía que había dicho la verdad. «Me alegra que haya decidido confiar en mí, señor Santillán». «Alegrarse». Maximiliano caminó hacia su escritorio y se sentó, estudiándola intensamente. «Señora Delgado, usted me salvó la vida, pero ahora necesito entender cómo supo sobre esto, cómo una empleada de limpieza nocturna sabía sobre un plan para asesinarme». Lucía había ensayado esta conversación durante toda la noche, pero ahora que estaba frente a él, todas sus palabras cuidadosamente preparadas se desvanecieron. Anoche escuché por casualidad una conversación telefónica de la señora Herrera Vega. Estaba limpiando el pasillo cuando... ¿Con quién hablaba? Esa era la pregunta que Lucía había temido más que cualquier otra. Con un hombre llamado Rodrigo. El efecto fue inmediato. Maximiliano se puso rígido. Sus nudillos se tornaron blancos al apretar los puños sobre el escritorio. «Eso es imposible. Rodrigo Herrera Vega murió hace 2 años en un accidente automovilístico». «No, señor», susurró Lucía. «Está vivo. ¿Cómo puede estar tan segura?» Lucía sintió que había llegado al borde del precipicio. Un paso más y no habría vuelta atrás. Porque él me ha estado chantajeando durante 5 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Maximiliano se levantó lentamente de su silla, como si el peso de esas palabras fuera físicamente abrumador. «¿Chantajeando? ¿Para qué? Para espiarla a usted, señor, para reportarle todos sus movimientos, sus rutinas, sus reuniones de negocios, todo.
¿Y por qué accedió a hacer algo así? Lucía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin permiso. Porque él tiene a mi hija, tiene a Isabela. El nombre salió de sus labios como un susurro desesperado, pero el efecto en Maximiliano fue devastador. El hombre más poderoso de México se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Isabela. Mi hija se llama Isabela. Rodrigo la secuestró hace 5 años y me obliga a trabajar aquí, a vigilarlo, bajo amenaza de... Lucía no pudo terminar la frase porque Maximiliano había comenzado a caminar en círculos por la oficina, pasándose las manos por el cabello en un gesto de desesperación que a ella le resultaba dolorosamente familiar. Isabela, murmuró él. Isabela Santillán. Mi hija desapareció hace 5 años durante una excursión escolar. ¿Cómo es posible que usted...? Se detuvo abruptamente y la miró con una intensidad que hizo que Lucía sintiera que podía ver directamente en su alma. ¿Quién es usted? ¿Quién es realmente? Lucía cerró los ojos. El momento que había temido durante 15 años había llegado. Ya no había máscaras que pudiera usar. No había mentiras que la protegieran. Soy Magdalena Castillo Vasconcelos, susurró. Su primera esposa, la mujer que usted cree que murió en un incendio hace 15 años. El mundo se detuvo. Maximiliano se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad, mirándola como si estuviera viendo un fantasma, porque eso era exactamente lo que estaba viendo. No, dijo finalmente, con voz quebrada. No, eso es imposible. Magdalena murió. Yo mismo identifiqué el cuerpo. El cuerpo era de una mujer sin hogar que había muerto por inhalación de humo antes de que el fuego la alcanzara. Rodrigo había planeado todo. Me obligó a cambiar mi ropa con ella y a escapar por la parte trasera de la casa, mientras las llamas consumían todo. Maximiliano se dejó caer en su silla, con la mirada perdida. ¿Por qué fingir tu muerte? ¿Por qué dejarme sufrir durante 15 años pensando que había perdido al amor de mi vida? La voz se le quebró en la última palabra, y Lucía sintió que su corazón se hacía pedazos al ver el dolor que había causado con su silencio. Porque Rodrigo amenazó con matar a Isabela si no desaparecía para siempre. Ella tenía solo 5 años. Max, era tu hija, pero también era mi bebé, y él dijo que si no lo obedecía, la haría sufrir antes de matarla. El uso del diminutivo Max, el nombre que solo ella había usado cuando estaban casados, fue como una puñalada para ambos. Maximiliano levantó la vista y por primera vez en 15 años, realmente la vio, los ojos castaños que había amado más que a su propia vida, la pequeña cicatriz en la barbilla que había besado miles de veces, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. Magdalena, susurró, y en esa sola palabra había 15 años de dolor, amor, pérdida y esperanza. Cambié mi cara con una cirugía menor, continuó ella. Me teñí el cabello, bajé de peso, aprendí a caminar diferente, a hablar diferente. Me convertí en Lucía Delgado, una mujer sin pasado ni futuro, y durante 10 años logré mantenerme escondida. ¿Qué pasó hace 5 años? ¿Por qué comenzó el chantaje? Isabela cumplió 15 años y comenzó a hacer preguntas sobre mí. Investigó el incendio, habló con los bomberos, con la policía. Rodrigo se enteró y decidió que sabía demasiado. La secuestró durante la excursión escolar y me contactó. Me dijo que si quería mantenerla viva, tenía que trabajar para él. ¿Y qué te pidió exactamente? Que consiguiera trabajo aquí en el hotel, que me acercara a ti lo suficiente para conocer tus rutinas, tus reuniones de negocios, tus viajes, todo. Él está planeando algo grande, Max, y yo he sido su informante sin querer durante 5 años. Maximiliano se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda nuevamente. Sus hombros temblaban ligeramente. ¿Dónde está Isabela ahora? No lo sé. Rodrigo nunca me ha dicho dónde la tiene. Solo me permite hablar con ella una vez al mes por teléfono, para confirmar que está viva. ¿Cuándo fue la última vez? Hace 3 semanas. Me dijo que estaba bien, que había aprendido a ser fuerte, pero pude escuchar en su voz que ya no es la niña que era. Maximiliano se volteó, y Lucía vio que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. ¿Por qué decidiste salvarme anoche? ¿Por qué arriesgar todo ahora? Lucía se levantó de su silla, con la desesperación pintada en cada línea de su rostro.
porque durante 5 años he tenido que verte pasar por estos pasillos, verte convertirte en el hombre exitoso que siempre supe que serías, verte tratar a todos con respeto y dignidad, y porque no podía quedarme callada mientras Rodrigo te quitaba la vida como me la quitó a mí. ¿Y ahora qué?, preguntó Maximiliano. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo Lucía, limpiándose las lágrimas. Tenemos que encontrar a nuestra hija antes de que Rodrigo se dé cuenta de que su plan falló y decida usarla para vengarse de nosotros. El nosotros quedó flotando en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Durante varios minutos, ninguno de los dos se atrevió a romper el silencio que se había instalado en la oficina como una presencia tangible. Maximiliano seguía de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte urbano, mientras Magdalena permanecía inmóvil en su silla, apenas respirando. Finalmente, Maximiliano se volvió hacia ella. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había en ellos una determinación férrea que ella recordaba de los viejos tiempos. Necesito que me cuentes todo desde el principio, todo lo que sepas sobre Rodrigo, sobre sus planes, sobre dónde podría tener a Isabela. Magdalena asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Hace 15 años, Rodrigo era tu socio minoritario en los primeros hoteles. Parecía leal, confiable, pero yo comencé a notar cosas extrañas, reuniones secretas, llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, documentos que escondía cuando llegabas a casa. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Lo intenté. ¿Recuerdas? Te hablé de mis sospechas, pero él siempre tenía explicaciones convincentes. Decías que era mi imaginación, que el embarazo me tenía nerviosa. Maximiliano cerró los ojos, recordando, efectivamente, Magdalena había intentado advertirle sobre Rodrigo en varias ocasiones, pero él había estado tan concentrado en expandir el negocio que no le había prestado atención. ¿Qué descubriste exactamente? Documentos falsificados, señor Santillán, dijo Magdalena, inconscientemente volviendo al formalismo cuando el dolor se volvía demasiado intenso. Rodrigo había estado desviando dinero de las cuentas del hotel para financiar otro proyecto, y peor aún, había falsificado tu firma en varios préstamos bancarios. ¿Cómo obtuviste esa información? Una noche, cuando tú estabas en Acapulco inaugurando el segundo hotel, Rodrigo vino a casa muy borracho, traía una maleta llena de papeles, se quedó dormido en el sofá y yo revisé todo. Magdalena se levantó y comenzó a caminar por la oficina, reviviendo esos momentos que había tratado de olvidar durante tanto tiempo. Encontré contratos falsos, facturas por servicios inexistentes, incluso un plan detallado para quitarte todo lo que habías construido. Pero lo que más me asustó fue encontrar documentos sobre un seguro de vida millonario que había contratado a tu nombre, con él como beneficiario. Un seguro de vida. Sí, y había anotaciones en los márgenes, fechas, métodos, como si estuviera planeando. No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Ambos entendían perfectamente las implicaciones. ¿Qué hiciste con esa información? Tomé fotos de todo con una cámara desechable. Planeaba mostrártelo en cuanto regresaras de Acapulco, pero al día siguiente, Rodrigo apareció en casa temprano en la mañana. Sabía que había revisado sus documentos. Magdalena se detuvo frente al escritorio, con las manos temblorosas. Me dijo que si alguna vez te contaba lo que había visto, mataría a Isabela delante de mis ojos y después me mataría a mí. Dijo que tenía contactos en lugares muy oscuros, gente que podía hacer que pareciera un accidente. ¿Y le creíste? Max, Isabela tenía 5 años. Era una niña inocente que no entendía por qué mamá y papá a veces discutían en voz baja. ¿Cómo iba a arriesgar su vida? Maximiliano se acercó a ella lentamente, como si temiera que fuera a desvanecerse si se movía demasiado rápido. Pero fingiste tu muerte. ¿Cómo llegaste a esa decisión? Rodrigo me dio 2 opciones. O desaparecía para siempre, y él te dejaría en paz a ti y a Isabela, o todos moríamos en un accidente familiar. Me dio 24 horas para decidir. Y elegiste sacrificarte. Elegí salvar a mi familia, corrigió Magdalena. Rodrigo había preparado todo meticulosamente. Había una mujer sin hogar que había muerto por sobredosis en los alrededores de nuestra casa de campo. Él incendió la casa con el cuerpo adentro y me obligó a cambiar mi ropa con la de ella antes de que llegaran los bomberos. Maximiliano se sentó pesadamente en el borde de su escritorio. Te busqué por todas partes. Contraté investigadores privados.
Ofrecí recompensas millonarias. ¿Cómo lograste permanecer escondida durante tanto tiempo? Rodrigo me ayudó a falsificar una nueva identidad. Era conveniente para él que yo desapareciera completamente. Me mudé a Puebla. Trabajé en casas particulares. Evité cualquier lugar donde pudiera encontrarme contigo. Y durante todos esos años, ¿nunca quisiste volver? La pregunta estaba cargada de tanto dolor que Magdalena sintió que el corazón se le partía en dos. Cada día, Max, cada maldito día quise correr de vuelta a casa, abrazarte, besarte, contarte la verdad, pero cada vez que pensaba en hacerlo, recordaba las amenazas de Rodrigo y me quedaba paralizada. ¿Cómo supiste que me había casado con Valentina? Las revistas del corazón, los periódicos. Tu boda fue noticia nacional. Me escondí en mi cuarto durante una semana completa después de ver las fotos. Maximiliano la miró con una expresión de profundo pesar. Fue un matrimonio de conveniencia, Magdalena. Nunca la amé. Me casé con ella porque los abogados me dijeron que necesitaba una esposa para mejorar mi imagen pública después de algunos problemas con inversionistas extranjeros. No tienes que explicarme nada. Max, yo estaba muerta para ti. Tenías derecho a rehacer tu vida, pero no estabas muerta, susurró él. Y durante 15 años viví como un hombre muerto porque creía que había perdido lo único que realmente importaba en mi vida. Se acercó más a ella, hasta que pudo ver cada línea de dolor grabada en su rostro. ¿Cómo es que Rodrigo volvió a contactarte hace 5 años? Isabela había crecido. Ya no era la niña de 5 años que podía confundirse con facilidad. Comenzó a hacer preguntas sobre mí, sobre cómo había muerto realmente. Incluso contrató a un investigador privado con el dinero que había ahorrado de sus trabajos de medio tiempo. Siempre fue muy inteligente, demasiado inteligente para su propio bien. Rodrigo se enteró de sus investigaciones y decidió que representaba una amenaza. La secuestró durante esa excursión escolar a Teotihuacán. ¿Recuerdas? Dijeron que se había separado del grupo y que probablemente se había perdido en las pirámides. Moví cielo y tierra para encontrarla. Contraté a los mejores investigadores del país, porque no sabías que tenías que buscar a un hombre que supuestamente había muerto. Rodrigo fingió su propia muerte 2 años después del secuestro, para desaparecer completamente del radar. Maximiliano cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y desde entonces has estado trabajando para él? Me obligó a conseguir trabajo aquí en el hotel. Al principio solo tenía que reportarle tus horarios, tus rutinas básicas, pero con el tiempo me pidió información más específica, reuniones de negocios, viajes internacionales, movimientos bancarios. ¿Para qué quería toda esa información? Para planear el golpe perfecto. Rodrigo nunca olvidó que lo descubriste robando hace 15 años. Ha estado planeando su venganza todo este tiempo, y ahora, con Valentina como tu esposa legal, tenía acceso directo a toda tu fortuna una vez que murieras. Maximiliano se acercó a la ventana nuevamente, procesando toda la información. ¿Valentina sabe quién eres realmente? No lo creo. Para ella soy solo Lucía Delgado, la empleada de limpieza invisible. Pero Max, hay algo más que necesitas saber. Él se volvió hacia ella, preparándose para otra revelación devastadora. Rodrigo no solo está detrás de tu dinero. Me dijo que tus padres no murieron en un accidente automovilístico como todos creen. El color se desvaneció del rostro de Maximiliano. ¿Qué estás diciendo? Que él fue responsable de su muerte, y que esta vez no va a conformarse solo con eliminarte a ti. Quiere destruir todo lo que tocas, incluyendo a todas las personas que amas. Incluida Isabela, Magdalena asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por eso decidí arriesgar todo anoche, porque me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, Rodrigo nunca nos iba a dejar en paz, y prefiero morir luchando que vivir como su títere el resto de mi vida. Maximiliano se acercó a ella y, por primera vez en 15 años, tocó su rostro con las manos temblorosas. No vas a morir, Magdalena, ni tú ni Isabela, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque esta vez vamos a luchar juntos, y Rodrigo no sabe que su mayor arma, mantenernos separados, ya no funciona. ¿Qué vamos a hacer? Maximiliano la miró con esa determinación feroz que había construido un imperio hotelero desde la nada. Vamos a encontrar a nuestra hija, y después vamos a destruir al hombre que nos robó 15 años de felicidad. Maximiliano caminó hacia su escritorio
y presionó el botón del intercomunicador. «Carlos, cancela todas mis citas del día y asegúrate de que nadie nos moleste por ningún motivo». «¿Todo bien, señor Santillán? Todo va a estar bien», respondió, mirando a Magdalena. «Pero necesito tiempo». Durante las siguientes 3 horas, Magdalena le contó todo, cada detalle doloroso, cada mentira que había tenido que vivir, cada noche que había llorado en silencio pensando en la familia que había perdido. Le habló de cómo había aprendido a caminar diferente, a inclinar la cabeza de otra manera para evitar que la reconocieran, de las noches en que se había parado frente al espejo, practicando una sonrisa falsa hasta que se volviera natural, de cómo había tenido que ver las noticias de la boda de Maximiliano con Valentina desde la pantalla de un televisor viejo en un cuarto de hotel barato en Puebla. «Durante los primeros años», confesó mientras se secaba las lágrimas, «pensé en suicidarme. Era más fácil que seguir viviendo con el dolor de haberte perdido. Pero entonces recordaba que Isabela seguía viva en algún lugar y que si yo moría, nadie sabría la verdad sobre lo que realmente había pasado». Maximiliano había permanecido en silencio durante la mayor parte del relato, pero cuando ella mencionó el suicidio, se levantó abruptamente de su silla. «No vuelvas a decir eso jamás», le dijo con voz quebrada. «No puedo ni imaginar un mundo sin ti en él, aunque sea desde las sombras». «Max, yo...» «No, déjame hablar», la interrumpió. «Durante 15 años me culpé por tu muerte. Me repetía una y otra vez que si hubiera sido un mejor esposo, si hubiera estado más presente, si hubiera prestado más atención a tus preocupaciones sobre Rodrigo, tal vez habrías estado más segura». Se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. «Me volví obsesivo con el trabajo porque era la única manera de no pensar en ti. Construí este imperio porque creía que si me volvía lo suficientemente exitoso, lo suficientemente poderoso, podría de alguna manera traerte de vuelta, Max. Y cuando perdí a Isabela hace 5 años, sentí que el universo me estaba castigando por no haber sabido proteger a las 2 mujeres más importantes de mi vida». Magdalena se levantó y caminó hacia él lentamente. «No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. ¿Cómo puedes decir eso si hubiera escuchado tus advertencias sobre Rodrigo? Él era muy convincente. Max, incluso yo dudé de mis propias sospechas durante semanas. Era un manipulador profesional». Maximiliano se volvió hacia ella, y en sus ojos había una pregunta que había estado evitando hacer. «¿Alguna vez dudaste de tu decisión? ¿Alguna vez pensaste que tal vez podrías haber encontrado otra manera?» Magdalena respiró profundo antes de responder. «Todos los días, pero cada vez que Rodrigo me permitía hablar con Isabela por teléfono y escuchaba su voz diciéndome que estaba bien, que era fuerte, sabía que había tomado la decisión correcta. ¿Cómo son esas llamadas? Breves, muy controladas. Rodrigo siempre está escuchando. Isabela me dice que está bien, que la están tratando correctamente, pero puedo escuchar en su voz que ya no es la niña que era». La voz de Magdalena se quebró en las últimas palabras. «¿Qué quieres decir con eso?» Habla como una adulta, Max, como alguien que ha visto demasiado, que ha tenido que crecer demasiado rápido. Y a veces, cuando cree que Rodrigo no está escuchando, me susurra cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? La última vez me dijo: «Mamá, he estado tomando muchas fotos para el álbum familiar». No entendí qué quería decir, pero había algo en la manera en que lo dijo. Maximiliano frunció el ceño. «¿Fotos para el álbum familiar?» «Sí. Y hace 3 meses me dijo: «Mamá, he estado escribiendo en mi diario todos los días, como tú me enseñaste, pero yo nunca le enseñé a escribir un diario». ¿Crees que está tratando de enviarte un mensaje codificado? No lo sé. Tal vez son solo las fantasías de una madre desesperada. Pero siento que está tratando de decirme algo importante». Maximiliano regresó a su escritorio y abrió una gaveta de la que sacó una carpeta gruesa. «Mira esto», dijo, extendiéndole la carpeta. «Son todos los reportes de los investigadores privados que contraté para buscar a Isabela durante estos 5 años». Magdalena abrió la carpeta con manos temblorosas. Había cientos de páginas, entrevistas con compañeros de clase, mapas de las áreas donde había sido vista por última vez, análisis forenses, reportes policiales. Gastaste una fortuna buscándola. Gasté todo lo que fue necesario y seguiré gastando hasta encontrarla». Magdalena pasó las páginas lentamente, viendo la desesperación de Maximiliano plasmada en cada documento, en cada pista seguida, en cada esperanza frustrada. «Espera», dijo de repente,
deteniéndose en una página. Esta foto. ¿Quién es este hombre? Maximiliano se acercó para ver a qué se refería. En la foto aparecía un hombre de mediana edad, con barba, hablando con uno de los investigadores. Es el dueño de una gasolinera en la carretera a Puebla. Dijo que había visto a una niña que coincidía con la descripción de Isabela el día de su desaparición. Max, susurró Magdalena. Este hombre, yo lo he visto antes. ¿Dónde? Rodrigo me llevó una vez a una reunión en una gasolinera. Fue hace 2 años, cuando fingió su muerte. Dijo que era para despedirse de un viejo amigo antes de desaparecer para siempre. Maximiliano sintió que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. ¿Estás segura de que es el mismo hombre? Completamente segura. Incluso recuerdo que Rodrigo lo llamó Checo. Me resultó extraño porque parecían conocerse desde hacía mucho tiempo. ¿Recuerdas la ubicación de esa gasolinera? Sí, está en la carretera federal hacia Puebla, aproximadamente a 1 hora de aquí. Pero Max, si Rodrigo tiene contactos ahí, entonces probablemente Isabela está en esa zona, completó él. Y si ha estado ahí durante 5 años, tal vez las fotos para el álbum familiar y el diario que menciona no son mensajes codificados. Magdalena lo miró sin entender. ¿Qué quieres decir? Tal vez nuestra hija realmente ha estado documentando todo lo que ve y escucha. Tal vez ha estado recopilando evidencia contra Rodrigo durante todos estos años. ¿Crees que es posible? Isabela siempre fue increíblemente inteligente, Magdalena. Y si hay algo que aprendió de ti, es a ser observadora y cuidadosa. Si ha estado prisionera durante 5 años, es muy probable que haya estado esperando la oportunidad perfecta para actuar. Magdalena sintió una mezcla de orgullo y terror. Pero si Rodrigo descubre lo que está haciendo, por eso tenemos que llegar a ella antes de que eso pase. Maximiliano regresó a su escritorio y comenzó a hacer llamadas telefónicas. En menos de 30 minutos, había organizado un equipo de seguridad privada. Había conseguido el plano detallado de toda la zona alrededor de la gasolinera y había contactado a un investigador especializado en rescates. ¿Qué estás planeando?, preguntó Magdalena. Vamos a ir por nuestra hija, esta noche. Max, es demasiado peligroso. Si Rodrigo sospecha que algo está pasando. Magdalena, ayer por la noche estuve a punto de morir envenenado. Esta mañana descubrí que mi esposa es una asesina y que el amor de mi vida ha estado viva durante 15 años. Ya no me importa el peligro. Se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Lo único que me importa es recuperar a nuestra familia. Y si eso significa enfrentar a Rodrigo esta misma noche, estoy listo para hacerlo. Y si algo sale mal, entonces por lo menos habremos muerto intentando estar juntos, en lugar de vivir separados por las mentiras de un psicópata. Magdalena lo miró a los ojos y vio la misma determinación férrea que la había enamorado 20 años atrás. Está bien, dijo finalmente. Vamos por Isabela. ¿Estás segura? Max, durante 15 años he vivido con miedo. Miedo de que Rodrigo cumpliera sus amenazas. Miedo de que me descubrieran. Miedo de no volver a ver nunca a mi familia. Pero anoche, cuando decidí salvarte, dejé de tener miedo. Se acercó más a él hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Estoy lista para luchar por nosotros. Estoy lista para traer a nuestra hija a casa, por primera vez en 15 años. Maximiliano sonrió con verdadera felicidad. Entonces vamos a traer a Isabela a casa. A las 8 de la noche, 3 vehículos negros sin placas se dirigían silenciosamente por la carretera federal hacia Puebla. En el vehículo principal viajaban Maximiliano, Magdalena y el jefe del equipo de seguridad, un exmilitar llamado Coronel Herrera, que había trabajado para la familia Santillán durante más de 1 década, según nuestro reconocimiento aéreo, informó el coronel mientras revisaba las imágenes en su tablet. Hay una construcción grande aproximadamente a 5 kilómetros de la gasolinera. Parece ser una granja abandonada, pero las imágenes térmicas muestran actividad humana constante. Magdalena se inclinó para ver las imágenes, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. ¿Cuántas personas detectaron? Al menos 3 adultos y una figura más pequeña que podría ser una joven. Pero señor Santillán, debo advertirle que esto podría ser una trampa. Maximiliano apretó la mano de Magdalena. ¿Una trampa? Si Rodrigo realmente ha estado planeando esto durante años, es muy probable que espere exactamente este tipo de reacción de su parte. Podría estar usando a su hija como carnada. No me importa.
respondió Maximiliano con determinación. Si hay una posibilidad de que Isabela esté ahí, vamos a entrar. Entiendo, señor, pero vamos a hacerlo a mi manera, sin improvisaciones, sin heroísmos. Seguimos el plan al pie de la letra. 40 minutos después, los vehículos se detuvieron a 1 kilómetro de la granja. A través de binoculares de visión nocturna, podían ver la construcción, una casa principal de 2 pisos, varios edificios anexos que parecían haber sido establos, y un perímetro cercado con alambre de púas. «Hay guardias», susurró el coronel. «Al menos 2 que puedo ver, armados». «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó Magdalena. «Usted no va a entrar, señora. Va a quedarse aquí con el equipo de apoyo mientras nosotros». «De ninguna manera», interrumpió Magdalena. «Si mi hija está ahí adentro, voy a estar presente cuando la rescatemos». «Magdalena, es demasiado peligroso». «Max, durante 5 años he obedecido órdenes de Rodrigo por miedo. No voy a empezar a obedecer órdenes tuyas ahora que finalmente estamos tan cerca». El coronel miró a Maximiliano, quien asintió resignado. «Está bien, pero usted viene conmigo y no se separa ni 1 metro». «Entendido». A las 10:30 de la noche, el equipo comenzó su aproximación. 2 francotiradores se posicionaron en puntos estratégicos para neutralizar a los guardias sin hacer ruido, mientras que el resto del equipo se acercaba a la casa principal desde 3 direcciones diferentes. El primer guardia cayó sin saber que lo había golpeado. El segundo fue neutralizado cuando se dirigía a revisar por qué su compañero no respondía a la radio. «Casa despejada por fuera», informó la voz del coronel a través del auricular. «Procedemos a entrar». Maximiliano y Magdalena siguieron al equipo de seguridad hacia la entrada principal. La puerta estaba cerrada con llave, pero uno de los hombres la abrió sin hacer ruido en menos de 30 segundos. El interior de la casa era sorprendentemente moderno para tratarse de una granja aparentemente abandonada. Había equipos de comunicación sofisticados, computadoras y lo que parecía ser un centro de operaciones completo. «Esto no es solo un lugar donde mantener prisionera a alguien», susurró el coronel. «Es una base de operaciones». Subieron las escaleras lentamente, con las armas preparadas. En el segundo piso había 3 habitaciones. La primera estaba vacía. La segunda parecía ser un cuarto de estar con una televisión y algunos libros. Pero fue al abrir la tercera puerta que el mundo de Maximiliano y Magdalena se detuvo por completo. Ahí, sentada frente a un escritorio lleno de papeles, fotografías y lo que parecían ser documentos legales, estaba Isabela, pero no era la niña de 15 años que había desaparecido 5 años atrás. Era una joven de 20 años, con el cabello largo y castaño de su madre, los ojos verdes intensos de su padre, y una expresión de concentración que hablaba de una inteligencia aguda y determinada. Al escuchar la puerta abrirse, Isabela levantó la vista, y por un momento se quedó inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Papá», susurró, levantándose lentamente de la silla. «Isabela». Maximiliano apenas pudo pronunciar su nombre antes de que ella corriera hacia él y se lanzara a sus brazos. Padre e hija se abrazaron con la desesperación de 5 años de separación, llorando sin pudor mientras Magdalena los observaba desde la entrada, sin atreverse a interrumpir el momento. «¿Cómo me encontraron?», preguntó Isabela entre lágrimas. «He estado esperando tanto tiempo. Tu madre nos ayudó», dijo Maximiliano, volteándose hacia Magdalena. Isabela siguió su mirada y por un momento se quedó sin aliento. «¿Mamá?», susurró, como si temiera que fuera una alucinación. «Hola, mi amor», dijo Magdalena con voz quebrada. «He esperado 15 años para poder abrazarte otra vez». Isabela caminó hacia ella lentamente, estudiando cada línea de su rostro. «Sabía que no habías muerto», dijo finalmente. «Lo sabía en mi corazón. Por eso empecé a investigar cuando cumplí 15 años». Se abrazaron con una intensidad que parecía querer compensar todos los años perdidos. «¿Estás bien?», preguntó Magdalena, apartándose para examinar a su hija. «¿Te han lastimado?». «Estoy bien, mamá, y he estado muy ocupada». Isabela señaló hacia el escritorio lleno de documentos. «¿Qué es todo esto?», preguntó Maximiliano. «Es la razón por la que Rodrigo me ha mantenido viva durante 5 años», respondió Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al principio pensó que era solo una niña que podía usar para chantajear a mamá,
pero cuando me vio organizando y clasificando los documentos que él dejaba tirados por toda la casa, se dio cuenta de que era mucho más útil como asistente administrativa. ¿Asistente administrativa? Durante 5 años he estado organizando todos sus archivos, transcribiendo sus conversaciones telefónicas, archivando sus documentos financieros. Rodrigo pensaba que me estaba manteniendo ocupada para que no causara problemas. La sonrisa de Isabela se volvió genuinamente maliciosa. Lo que no sabía es que he estado haciendo copias de absolutamente todo. Caminó hacia una pared aparentemente normal y presionó un panel oculto. Detrás había una caja fuerte pequeña. 5 años de evidencia contra Rodrigo Herrera Vega y todos sus asociados. Documentos que prueban que mató a los abuelos, que ha estado lavando dinero a través de empresas fantasma, que tiene una red de secuestros que opera en 3 estados. Abrió la caja fuerte y sacó varios discos duros portátiles. Y lo más importante, grabaciones de todas sus conversaciones telefónicas durante los últimos 2 años, incluyendo las órdenes específicas que le dio a Valentina para envenenarte anoche. Papá, Maximiliano y Magdalena se miraron asombrados. ¿Sabías sobre el intento de asesinato? Rodrigo no es muy cuidadoso cuando cree que la única persona que puede escucharlo es su mascota de 20 años. Escuché toda la conversación que tuvo con Valentina ayer en la tarde. ¿Por qué no me advertiste cuando hablamos por teléfono la semana pasada? Porque sabía que él estaba escuchando, mamá, pero también sabía que tú estabas trabajando en el hotel y que de alguna manera encontrarías la manera de salvarlo. Isabela se acercó a sus padres y tomó las manos de ambos. He estado esperando 5 años el momento perfecto para escapar y exponer a Rodrigo, pero necesitaba estar segura de que tenía suficiente evidencia para destruirlo por completo, no solo para enviarlo a prisión por unos años. ¿Dónde está él ahora?, preguntó el coronel Herrera, quien había estado escuchando toda la conversación. En la Ciudad de México, en un departamento que tiene registrado bajo el nombre de Roberto Vázquez. Pero regresará mañana en la mañana. Siempre regresa los viernes para revisar las operaciones de la semana. Entonces tenemos que irnos ahora, dijo Maximiliano. Esperen, interrumpió Isabela. Hay algo más que necesitan saber. Caminó hacia el escritorio y tomó una carpeta específica. Rodrigo no está trabajando solo. Tiene socios en el gobierno, en el sistema judicial, incluso en la policía. Si simplemente lo arrestamos con la evidencia que tengo, sus contactos lo liberarán en menos de 1 semana. Entonces, ¿qué propones? Isabela sonrió con una expresión que era exactamente igual a la de su padre cuando tenía un plan. Propongo que usemos la misma táctica que él ha usado contra nosotros durante años. ¿Cuál? El engaño. Vamos a hacerle creer que su plan funcionó perfectamente, que papá está muerto y que mamá está destruida. Y cuando baje la guardia para celebrar su victoria, lo expondremos públicamente de una manera tan espectacular que ninguno de sus contactos podrá ayudarlo. Maximiliano miró a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Ya tienes un plan específico? He tenido 5 años para planearlo, papá, y creo que les va a encantar. De regreso en la Ciudad de México, Isabela extendió un mapa detallado sobre el escritorio de Maximiliano, mientras explicaba su plan con la precisión de un estratega militar. Rodrigo espera que papá muera por el veneno esta noche o mañana temprano. Cuando eso no suceda, se pondrá nervioso y tratará de contactar a Valentina para averiguar qué salió mal. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó Magdalena. Que le demos exactamente lo que espera. Papá va a morir mañana en la mañana, aparentemente por un ataque cardíaco causado por el estrés de haber sobrevivido al envenenamiento. Maximiliano frunció el ceño. ¿Un ataque cardíaco falso? Exactamente. Tengo un contacto en el Hospital Ángeles que puede ayudarnos. El Dr. Méndez era amigo del abuelo y ha estado esperando años la oportunidad de ayudar a la familia Santillán. Isabela señaló diferentes puntos en el mapa. Mañana a las 10 de la mañana, papá será ingresado al hospital con síntomas de infarto. A las 2 de la tarde, será declarado oficialmente muerto. Para las 4 de la tarde, todos los medios de comunicación del país estarán reportando la muerte del magnate hotelero Maximiliano Santillán. Y mientras tanto, Rodrigo se sentirá completamente seguro. Pensará que por fin logró su venganza y que puede salir de las sombras esa noche, cuando venga a la granja para celebrar conmigo. La sonrisa de Isabela se volvió feroz. Lo estaré esperando con todas las autoridades correspondientes. Los medios de comunicación,
y suficiente evidencia para enterrarlo para siempre. Es un plan muy arriesgado, observó el coronel Herrera. Si algo sale mal, nada va a salir mal, interrumpió Isabela con la confianza de alguien que había tenido 5 años para perfeccionar cada detalle. He estudiado a Rodrigo durante todo este tiempo. Sé exactamente cómo reacciona a cada situación. ¿Y qué papel juego yo en todo esto?, preguntó Magdalena. El más difícil de todos, mamá. Tienes que regresar al hotel mañana temprano, actuar como si no hubiera pasado nada, y cuando lleguen las noticias de la muerte de papá, tienes que hacer la mejor actuación de tu vida. ¿Qué tipo de actuación? Tienes que convencer a Valentina de que estás completamente destruida por la muerte de tu jefe. Llora, grita, haz lo que sea necesario para que ella crea que eres solo una empleada afectada por la tragedia. Maximiliano se acercó a Magdalena y tomó su mano. ¿Estás segura de que puedes hacerlo? Magdalena respiró profundo. Durante 15 años he actuado que era otra persona. Creo que puedo actuar un día más. Perfecto, dijo Isabela, porque cuando Valentina vea que la empleada de limpieza está devastada por la muerte de su jefe, se sentirá completamente segura de que nadie sospecha nada. El resto de la noche lo pasaron revisando cada detalle del plan. El DDR. Méndez llegó personalmente al hotel a las 3 de la madrugada para coordinar los aspectos médicos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello blanco y una expresión seria que se suavizó cuando vio a Maximiliano. Tu padre me salvó la carrera cuando yo era un joven médico sin recursos, le dijo. Es hora de que le devuelva el favor a la familia. A las 5 de la mañana, Magdalena regresó a su casa para cambiarse y prepararse para su regreso al trabajo. Cuando llegó al hotel a las 7, actuó con la normalidad de siempre, saludando a los guardias y dirigiéndose a los vestidores para ponerse su uniforme. Valentina estaba desayunando en el restaurante del hotel cuando Magdalena pasó por ahí con su carrito de limpieza. La mujer la miró con una expresión extraña. ¿Todo bien, señora Delgado? Se ve muy pálida. Estoy bien, señora Herrera Vega, solo un poco cansada. ¿No ha sabido nada de mi esposo? No regresó a la habitación anoche y estoy preocupada. Magdalena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. No, señora, pero seguramente está en su oficina. Ya sabe cómo es, siempre trabajando. Valentina asintió, pero Magdalena pudo ver la ansiedad en sus ojos. A las 10 en punto de la mañana, una ambulancia se detuvo frente a la entrada principal del hotel. Los paramédicos corrieron hacia los elevadores mientras los huéspedes se arremolinaban en el lobby, murmurando preocupados. 15 minutos después, sacaron a Maximiliano en una camilla, con una máscara de oxígeno y conectado a varios cables. Parecía inconsciente, con el rostro gris y sudoroso. Magdalena estaba limpiando el lobby cuando la ambulancia partió con las sirenas encendidas. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no correr detrás del vehículo. ¿Qué pasó?, le preguntó a Carlos Mendoza, quien estaba coordinando con la policía. El señor Santillán sufrió un infarto, al parecer. El estrés del intento de envenenamiento de anoche fue demasiado para su corazón. A las 2 de la tarde, Carlos Mendoza reunió a todo el personal del hotel en el salón principal. Su rostro estaba grave, y varios empleados ya estaban llorando antes de que dijera una palabra. Es con profundo dolor que les informo que el señor Maximiliano Santillán falleció hace 1 hora en el Hospital Ángeles. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el daño a su corazón era irreversible. El grito de dolor que salió de la garganta de Magdalena fue completamente genuino, aunque sabía que era parte del plan. La idea de perder a Maximiliano otra vez, aunque fuera fingido, la destrozó. Se dejó caer de rodillas en el piso del salón, sollozando con una intensidad que hizo que varios empleados se acercaran para consolarla. «No puede ser», gritó. «Era un hombre tan bueno. No se merecía esto, Valentina», quien había estado observando la reacción de todos desde una esquina del salón, se acercó a Magdalena con una expresión de falsa compasión. «Tranquila, señora Delgado. Sé que todos estamos muy afectados por esta tragedia. 15 años trabajando para esta familia», sollozó Magdalena. «Era como un padre para mí. La actuación era tan convincente que incluso algunos empleados que conocían bien a Lucía Delgado se sorprendieron por la intensidad de su dolor. Por la tarde, cuando las noticias comenzaron a transmitir la muerte de Maximiliano, Magdalena recibió un mensaje de texto en su teléfono. Mañana en la noche,
granja, celebración, R. Era la confirmación que habían estado esperando. Rodrigo había mordido el anzuelo completamente. Esa noche, mientras todo México lloraba la muerte del magnate hoteleiro más respetado del país, la familia Santillán se reunió por última vez para coordinar los detalles finales de su venganza. Mañana por la noche, dijo Isabela, Rodrigo vendrá a la granja esperando encontrarme sola y vulnerable, lista para celebrar su victoria, y en lugar de eso encontrará a toda la prensa nacional, a la Policía Federal, a los agentes del Ministerio Público y a una familia que supuestamente estaba muerta. Maximiliano abrazó a su hija y a su esposa. ¿Están listas para esto? He estado lista durante 5 años, respondió Isabela. Y yo he estado lista durante 15, añadió Magdalena. El plan estaba en marcha. Al día siguiente, Rodrigo Herrera Vega enfrentaría finalmente las consecuencias de sus actos. Pero primero, tenían que sobrevivir una noche más de incertidumbre, esperando que su elaborada mentira no fuera descubierta antes de tiempo. En su departamento secreto, Rodrigo brindaba con champán. Creyendo que por fin había ganado la partida que había estado jugando durante 2 décadas, no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el protagonista del escándalo más grande en la historia de México. La noche del viernes llegó con una luna llena que iluminaba la carretera hacia Puebla como un reflector celestial. A las 8 de la noche, varios vehículos sin identificación se posicionaron estratégicamente alrededor de la granja donde Isabela había pasado 5 años de su vida. Dentro de la casa, Isabela revisó por última vez los equipos de grabación que había instalado durante la semana, cámaras ocultas en cada habitación, micrófonos direccionales y un sistema de transmisión en vivo que enviaría todo directamente a las estaciones de televisión más importantes del país. ¿Lista, princesa?, le preguntó Maximiliano a través del auricular inalámbrico que llevaba oculto. Lista, papá. Rodrigo debería llegar en cualquier momento. Desde su posición en una camioneta a 500 metros de la casa, Maximiliano observaba a través de binoculares de visión nocturna. Magdalena estaba junto a él, nerviosa pero determinada. Vehículo aproximándose, informó el coronel Herrera. Un BMW negro. Placas coinciden con las que registramos para Roberto Vázquez. Isabela se colocó en el centro de la sala principal, exactamente donde había estado 5 años atrás cuando la secuestraron. Había aprendido que los criminales como Rodrigo eran predecibles. Les gustaba recrear sus momentos de triunfo. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la casa. Los pasos de Rodrigo en el piso de madera fueron claramente captados por los micrófonos. Isabela, ¿dónde está mi niña favorita?, gritó Rodrigo, con una alegría que hizo que a Isabela se le erizara la piel. Aquí estoy, Rodrigo, respondió ella, manteniendo un tono neutral. Rodrigo entró a la sala con una botella de champán en una mano y una rosa roja en la otra. A los 55 años, seguía siendo un hombre imponente, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. «Mi querida Isabela», exclamó, acercándose para abrazarla. «Finalmente llegó nuestro día. ¿Viste las noticias? ¿Viste cómo se despidió de este mundo tu querido papito?» Isabela permitió el abrazo, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra el contacto. «Sí, lo vi en televisión. Ataque cardíaco, ¿verdad? Perfecto». Rodrigo se apartó y comenzó a abrir la botella de champán. Bueno, técnicamente el plan era envenenarlo, pero el estrés de sobrevivir al veneno le provocó el infarto. El resultado es el mismo. Descorchó la botella con un pop satisfactorio. Tu querida mamita debe estar devastada. 5 años trabajando tan cerquita de él, sin saber que era el amor de su vida, y ahora lo ha perdido para siempre. ¿Ya no necesitas que mamá trabaje para ti? Oh no, mi niña. Tu mamá ha cumplido su propósito. Ahora que Maximiliano está muerto, ya no la necesito como espía. De hecho, estoy pensando que tal vez es hora de que se reúna con él. El tono casual con el que Rodrigo habló sobre asesinar a Magdalena hizo que la sangre de Isabela se helara, pero mantuvo la compostura. ¿Y qué va a pasar con la herencia? ¿Valentina realmente va a compartir todo contigo? Rodrigo se sirvió una copa de champán y le ofreció otra a Isabela. Ay, mi querida niña ingenua, ¿en serio crees que voy a compartir algo con esa víbora? ¿Qué quieres decir? Valentina piensa que somos socios, pero ella es solo otra herramienta.
Una vez que tenga acceso completo a las cuentas bancarias de Maximiliano, la señora Herrera Vega va a sufrir un accidente muy similar al que tuvieron los padres de tu padre. Isabela fingió sorpresa. Tú mataste a los abuelos. Por supuesto. ¿Cómo crees que conseguí mi primera participación en los hoteles? Los padres de Maximiliano nunca habrían aceptado a un socio como yo, pero un joven empresario huérfano y vulnerable, eso era mucho más fácil de manipular. Rodrigo caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad como si fuera el rey contemplando su reino. He estado planeando esto durante 25 años. Isabela, desde que conocí a tu padre en la universidad y me di cuenta de que tenía todo lo que yo quería: dinero, familia, respeto. ¿Por eso te acercaste a él? Al principio solo quería ser su amigo para tener acceso a su mundo, pero después me di cuenta de que podía tener mucho más que eso. Podía tener todo lo que él tenía. Se volvió hacia Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Sabes cuál fue mi error hace 15 años? ¿Cuál? Subestimé el amor entre tus padres. Pensé que si eliminaba a tu madre, tu padre se volvería vulnerable y dependiente. No calculé que el dolor lo haría más fuerte y más determinado. Rodrigo se acercó a Isabela hasta quedar a unos centímetros de su rostro, pero esta vez no cometí el mismo error. Esta vez separé a la familia durante años. Los hice sufrir individualmente, y después eliminé al patriarca cuando ya estaba completamente aislado. ¿Y yo qué papel juego en todo esto? Tú, mi querida, has sido mi seguro de vida. Durante 5 años has estado recopilando información valiosa sobre las operaciones de tu padre, información que ahora puedo usar para consolidar mi control sobre el Imperio Santillán. Isabela fingió confusión. ¿Qué información? Vamos, niña, ¿crees que soy estúpido? Sé perfectamente que has estado haciendo copias de todos los documentos que organizas. Lo que no sabes es que yo quería que lo hicieras. El corazón de Isabela se saltó un latido, pero mantuvo la calma. ¿Qué quieres decir? Significa que todo lo que has recopilado en secreto durante estos años ha sido exactamente lo que yo quería que recopilaras. Documentos falsos, evidencia manipulada, grabaciones editadas. Rodrigo se sirvió otra copa de champán, disfrutando claramente del momento. ¿En serio pensaste que podrías engañar al maestro de los engaños? Mi querida niña, yo he estado manipulando esta situación desde que tenías 15 años. Isabela sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero entonces recordó algo que Rodrigo no sabía. Durante los últimos 6 meses, había estado usando equipos de grabación completamente diferentes que había conseguido a través de un contacto en Internet. Pero hay algo que tú no sabes, Rodrigo. Ah, sí, ¿y qué es eso? ¿Que mis padres no están muertos? Rodrigo se detuvo con la copa a mitad de camino hacia sus labios. ¿Qué dijiste? Dije que mi padre no murió ayer y que mi madre no murió hace 15 años. Y ambos están aquí esta noche. Eso es imposible. Yo mismo organicé la muerte de tu madre y ayer vi las noticias sobre tu padre. ¿Quieres apostar? En ese momento, las luces de la casa se encendieron completamente y desde afuera llegó el sonido de vehículos aproximándose a gran velocidad. ¿Qué está pasando?, gritó Rodrigo, corriendo hacia la ventana. Lo que vio le hizo palidecer inmediatamente. Docenas de vehículos policiales, camionetas de la prensa, y en medio de todo, 3 figuras caminando lentamente hacia la casa. Maximiliano Santillán, muy vivo y muy furioso. Magdalena Castillo Vasconcelos, la mujer que supuestamente había muerto 15 años atrás, y el coronel Herrera, llevando una orden de arresto federal. Imposible, susurró Rodrigo. Esto es imposible. Lo que es imposible, dijo Isabela, quitándose el micrófono oculto, es que hayas creído que podrías destruir a mi familia y salirte con la tuya. La puerta principal se abrió de par en par, y Maximiliano entró seguido de una docena de agentes federales. Rodrigo Herrera Vega, dijo con voz fría como el hielo. Estás arrestado por los asesinatos de mis padres, por el secuestro de mi hija, por la tentativa de asesinato en mi contra, y por aproximadamente 50 delitos más que mi hija ha documentado meticulosamente durante los últimos 5 años. Rodrigo miró alrededor desesperadamente, buscando una salida que no existía. Esto es imposible. Tú estás muerto. Vi las noticias. Lo que viste, respondió Maximiliano, fue exactamente lo que queríamos que vieras. Los agentes federales se acercaron a Rodrigo con las esposas preparadas.
mientras las cámaras de televisión captaban cada segundo del momento más satisfactorio en la vida de la familia Santillán. Por fin, después de 25 años, Rodrigo Herrera Vega enfrentaba las consecuencias de sus actos. 6 meses después del arresto de Rodrigo, el Palacio de Justicia de la Ciudad de México se había convertido en el centro de atención nacional, el juicio del siglo, como lo habían bautizado los medios. Había captado la atención no solo de México, sino del mundo entero. La sala principal del tribunal estaba abarrotada de reporteros, cámaras de televisión y espectadores que habían hecho fila desde las 4 de la mañana para conseguir un lugar. En la primera fila del lado de las víctimas, la familia Santillán se sentaba unida por primera vez en 15 años. Maximiliano llevaba un traje negro impecable, pero había algo diferente en él. Las líneas de amargura que habían marcado su rostro durante años se habían suavizado, reemplazadas por una serenidad que solo viene de la justicia finalmente servida. Magdalena, que había recuperado oficialmente su identidad legal después de un proceso judicial complicado, llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos castaños. Sus manos, que habían temblado durante años por el miedo, ahora estaban firmes mientras sostenía las de su esposo. Isabela, convertida en la estrella del proceso judicial, estaba sentada entre sus padres. A los 21 años, había madurado de una manera que pocos podían imaginar. Su testimonio sería el clavo final en el ataúd de Rodrigo, pero también su carta de libertad después de años de cautiverio. Señorías, comenzó el fiscal federal, dirigiéndose al panel de 3 jueces. Estamos aquí para hacer justicia por crímenes que han devastado a una familia durante 25 años, pero que también representan una amenaza para toda la sociedad mexicana. En el banquillo de los acusados, Rodrigo Herrera Vega parecía haber envejecido una década en 6 meses. Su cabello, antes perfectamente arreglado, ahora estaba completamente gris y despeinado. Sus trajes caros habían sido reemplazados por el uniforme naranja de la prisión federal. A su lado, Valentina Herrera Vega evitaba cualquier contacto visual con la familia Santillán. Su elegancia había desaparecido por completo, reemplazada por la expresión desesperada de alguien que sabe que no hay escape posible. El Estado presentará evidencia irrefutable, continuó el fiscal, de que el acusado Rodrigo Herrera Vega es responsable de al menos 7 asesinatos, incluyendo el de los señores Eduardo y Carmen Santillán, padres del empresario Maximiliano Santillán. Un murmullo se extendió por la sala. Aunque los rumores habían circulado durante meses, esta era la primera vez que se confirmaba oficialmente que Rodrigo había matado a los padres de Maximiliano. Además, prosiguió el fiscal, presentaremos evidencia de secuestro, extorsión, lavado de dinero y tentativa de asesinato, todo esto documentado meticulosamente por la víctima, la señorita Isabela Santillán. Durante 5 años de cautiverio, la primera semana del juicio se centró en establecer el patrón de comportamiento criminal de Rodrigo. Testigo tras testigo, subió al estrado para contar historias de chantaje, intimidación y violencia. Miguel Herrera, el dueño de la gasolinera que había ayudado a esconder a Isabela, testificó entre lágrimas. El señor Rodrigo me amenazó con matar a mi familia si no lo ayudaba. Dijo que ya había matado antes y que no dudaría en hacerlo otra vez. Yo tenía mucho miedo. El DOER, Raúl Vázquez, el médico forense que había sido obligado a falsificar el certificado de defunción de Magdalena 15 años atrás, finalmente confesó la verdad. Me pagó 50,000 pesos para que certificara que el cuerpo encontrado en el incendio era el de la señora Magdalena Santillán. Sabía que estaba mal, pero él me amenazó con arruinar mi carrera si no cooperaba. Pero fue el testimonio de Isabela el que realmente impactó a todos los presentes. Durante 3 días completos, relató con una precisión devastadora cada detalle de su cautiverio. Rodrigo me dijo que mis padres estaban muertos, declaró con voz firme. Durante los primeros 2 años, lloré todas las noches pensando que estaba completamente sola en el mundo. Fue solo cuando cumplí 18 años que me permitió hablar con mi madre por teléfono. ¿Cómo se sintió al descubrir que su madre estaba viva?, preguntó el fiscal. Sentí esperanza por primera vez en años, pero también sentí una rabia inmensa, porque me di cuenta de que todo había sido una mentira elaborada para torturar a mi familia. Isabela se volvió hacia el banquillo de los acusados, mirando directamente a Rodrigo. Durante 5 años me usó como su secretaria personal, obligándome a organizar todos sus documentos criminales.
Pensó que era lo suficientemente inteligente para manipularme, pero no lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que yo estaba documentando cada uno de sus crímenes. Cuando Isabela presentó las pruebas que había recopilado, la sala quedó en silencio absoluto. Había grabaciones de Rodrigo confesando los asesinatos de los padres de Maximiliano, documentos que probaban el lavado de dinero a través de empresas fantasma y evidencia fotográfica de una red criminal que se extendía por todo el país. ¿Por qué decidió recopilar toda esta evidencia?, preguntó el fiscal. Porque sabía que algún día mis padres vendrían a buscarme, y cuando eso pasara, quería asegurarme de que Rodrigo pagara por cada lágrima que nos había hecho derramar. El momento más dramático del juicio llegó cuando Magdalena subió al estrado. Durante horas, relató los 15 años más difíciles de su vida. Fingir mi propia muerte fue la decisión más difícil que he tomado jamás, declaró. Pero era la única manera de proteger a mi hija y a mi esposo. Rodrigo me había demostrado que era capaz de cualquier cosa. ¿Alguna vez se arrepintió de esa decisión? Magdalena miró hacia donde estaban sentados Maximiliano e Isabela. Todos los días. Pero ahora que estamos juntos otra vez, sé que valió la pena. Mi familia está viva, y eso es lo único que importa. Cuando le tocó el turno a Maximiliano de testificar, su declaración fue breve pero devastadora. Rodrigo Herrera Vega no solo me robó a mi esposa y a mi hija, me robó 15 años de mi vida, pero lo más imperdonable es que le robó la infancia a mi hija y los mejores años de su vida a mi esposa. El abogado defensor de Rodrigo intentó desesperadamente encontrar alguna manera de defender lo indefendible, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones de Isabela, los testimonios de los testigos y los documentos financieros pintaban un cuadro muy claro de 2 décadas de actividad criminal sistemática. En sus declaraciones finales, Rodrigo trató de justificar sus acciones. Todo lo que hice fue por amor, declaró con voz temblorosa. Amaba el éxito, amaba el poder, amaba la vida que Maximiliano tenía y que yo merecía más que él. Sus palabras fueron recibidas con desprecio por todos los presentes. El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación. Los 3 jueces fueron unánimes. Rodrigo Herrera Vega. Este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos presentados en su contra. Es sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Valentina Herrera Vega. Es encontrada culpable de conspiración para cometer asesinato, tentativa de asesinato y complicidad en múltiples delitos. Es sentenciada a prisión perpetua cuando el mazo del juez golpeó por última vez. Isabela comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Después de 6 años de pesadilla, finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida. Maximiliano abrazó a su esposa y a su hija, mientras los reporteros capturaban el momento para la posteridad. ¿Cómo se siente al ver que se ha hecho justicia?, le gritó un reportero. Maximiliano se acercó a los micrófonos que se habían extendido hacia él. Me siento agradecido de tener a mi familia de vuelta. Agradecido de vivir en un país donde la justicia eventualmente triunfa, y agradecido de poder seguir adelante sin mirar hacia atrás. ¿Qué planean hacer ahora?, fue Magdalena quien respondió. Vamos a vivir por primera vez en 15 años. Vamos a vivir sin miedo, sin mentiras y sin secretos. Esa noche, cuando la familia Santillán salió del Palacio de Justicia, eran libres por primera vez en décadas. La pesadilla había terminado. Era hora de empezar a vivir otra vez. 1 año después del juicio, la pequeña capilla de San Miguel Arcángel en las afueras de Cuernavaca estaba decorada con miles de rosas blancas y azucenas. Era el mismo lugar donde Maximiliano y Magdalena se habían casado 25 años atrás, cuando eran jóvenes llenos de sueños y esperanza. Esta vez, sin embargo, la ceremonia tenía un significado mucho más profundo. No era solo una renovación de votos, sino una celebración de la supervivencia, del perdón y del triunfo del amor sobre la maldad. Magdalena se miraba en el espejo del pequeño vestidor de la capilla, ajustándose el velo que había pertenecido a su abuela. A los 46 años, había recuperado la belleza que los años de sufrimiento habían opacado. Sus ojos brillaban con una paz que no había sentido en décadas. ¿Lista, mamá?, preguntó Isabela, entrando al vestidor con su vestido de madriña azul cielo. Magdalena se volvió hacia su hija, quien había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa y fuerte.
Isabela había terminado su carrera de Derecho con honores y había abierto un bufete especializado en casos de personas desaparecidas, financiado por la Fundación Santillán. «¿Sabes?», dijo Magdalena, tomando las manos de su hija. «Durante todos esos años de separación, lo que más me dolía era pensar que nunca podría estar contigo en momentos como este. Pero estás aquí ahora», respondió Isabela con lágrimas en los ojos. «Y eso es lo único que importa». Desde que había recuperado su libertad, Isabela había trabajado incansablemente en la fundación. En solo un año, habían logrado reunir a 32 familias separadas por el crimen organizado. Cada caso que resolvía era una pequeña victoria contra el tipo de maldad que había destruido su propia infancia. «Tu padre me dijo que tienes noticias especiales para nosotros», comentó Magdalena mientras salían del vestidor. Isabela sonrió misteriosamente. «Las sorpresas pueden esperar hasta después de la ceremonia». En el altar, Maximiliano esperaba nervioso como un novio primerizo. Llevaba el mismo smoking que había usado en su primera boda, ajustado perfectamente gracias a que había recuperado la vitalidad que había perdido durante años de amargura. A su lado estaba el coronel Herrera, quien había aceptado ser su padrino. El hombre que había ayudado a rescatar a su familia se había convertido en uno de sus amigos más cercanos. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, y todos los invitados se pusieron de pie. Eran apenas 50 personas, pero cada una representaba una parte importante de la nueva vida que la familia Santillán había construido. Estaban los empleados del hotel, que habían apoyado a Lucía Delgado durante sus años más difíciles, sin saber quién era realmente. El Derer, Méndez, quien había fingido la muerte de Maximiliano, estaba en primera fila con lágrimas en los ojos. Carlos Mendoza, el gerente del hotel, había traído a toda su familia, pero los invitados más especiales eran las familias que la Fundación Santillán había ayudado a reunir, madres que habían recuperado a sus hijos, esposos que habían encontrado a sus esposas, niños que habían vuelto a ver a sus padres. Cuando Magdalena comenzó a caminar por el pasillo del brazo de Isabela, Maximiliano sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Era la misma mujer de la que se había enamorado 2 décadas atrás, pero ahora había en ella una profundidad y una fortaleza que la hacían aún más hermosa. «¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?», preguntó el padre González, el mismo sacerdote que había oficializado su primera boda. «Yo misma me entrego», respondió Magdalena con voz firme. «He aprendido que la libertad verdadera solo viene cuando decides entregarte por amor, no por miedo». La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Maximiliano había preparado unas palabras que salieron directamente de su corazón. «Magdalena, hace 25 años te prometí amor eterno, pero no sabía lo que esas palabras realmente significaban. Pensaba que el amor eterno era algo fácil, algo que simplemente sucedía. Ahora sé que el amor eterno es una elección que se hace todos los días, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando parece imposible». Su voz se quebró ligeramente. «Durante 15 años creí que te había perdido para siempre, pero nunca dejé de amarte, y ahora que te tengo de vuelta, prometo amarte no solo en los momentos felices, sino también en las dificultades que puedan venir, porque hemos demostrado que nuestro amor puede sobrevivir a cualquier cosa». Magdalena se secó las lágrimas antes de pronunciar sus propios votos. «Max, cuando fingí mi muerte hace 15 años, pensé que estaba renunciando a todo lo que amaba. Pero ahora entiendo que el amor verdadero nunca muere, sin importar cuánto tiempo pase o cuántas mentiras trate de enterrarlo». Miró hacia donde estaba sentada Isabela. «Aprendí que una madre es capaz de cualquier sacrificio por proteger a su familia, pero también aprendí que el sacrificio más grande es tener fe en que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa». Se volvió nuevamente hacia Maximiliano. «Prometo no huir nunca más. Prometo confiar en ti, luchar junto a ti y construir contigo la familia que siempre soñamos tener». Cuando el padre González los declaró marido y mujer nuevamente, el beso que se dieron fue observado por todos los presentes con la misma emoción que si fuera la primera vez. La recepción se llevó a cabo en los jardines de la capilla, bajo las estrellas y con música de mariachi. Fue una celebración llena de alegría, pero también de reflexión sobre todo lo que habían vivido para llegar hasta ese momento. Durante la cena,
Isabela se puso de pie para hacer un brindis. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche para celebrar no solo la renovación de los votos de mis padres, sino el renacimiento de nuestra familia. Levantó su copa de champán. Durante mucho tiempo pensé que las familias se definían por la sangre que compartían, pero he aprendido que las familias verdaderas se definen por el amor que eligen compartir, por la manera en que luchan unos por otros, y por la capacidad de perdonar y empezar de nuevo. Miró directamente a sus padres. Mamá, papá, ustedes me enseñaron que el amor verdadero es más fuerte que el miedo, más duradero que el dolor, y más poderoso que cualquier maldad que trate de destruirlo. Hizo una pausa dramática. Y ahora quiero darles la noticia que he estado guardando. La semana pasada recibí una llamada de la Procuraduría General. Gracias a la evidencia que recopilé durante mi cautiverio, han logrado desmantelar la red completa de Rodrigo. 17 personas más han sido arrestadas, incluyendo funcionarios corruptos y otros criminales que habían estado operando durante años. La sala estalló en aplausos. Pero eso no es todo, continuó Isabela con una sonrisa. También quiero anunciar que la Fundación Santillán ha sido invitada por las Naciones Unidas para expandir nuestro trabajo a nivel internacional. Vamos a ayudar a familias en toda América Latina. Maximiliano se acercó al micrófono. Mi hija tiene razón cuando dice que las familias se definen por el amor que eligen compartir. Durante 15 años, nuestra familia existió solo en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, pero el amor que nos unía era tan fuerte que ni siquiera la muerte fingida pudo destruirlo. Miró a todos los invitados. Esta noche celebramos algo más que una boda. Celebramos la prueba de que la maldad nunca triunfa permanentemente, que la justicia, aunque tarde, siempre llega, y que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, la familia Santillán se quedó sola en los jardines de la capilla. Se sentaron en un banco bajo un árbol de jacarandas, simplemente disfrutando de estar juntos en silencio. ¿En qué piensas?, le preguntó Magdalena a Maximiliano. En que hemos recorrido un camino muy largo para llegar hasta aquí, respondió él. Pero también en que este es realmente nuestro nuevo comienzo. Isabela se acurrucó entre sus padres como lo hacía cuando era niña. ¿Saben qué es lo que más me emociona del futuro? ¿Qué?, preguntaron sus padres al unísono. Que por primera vez en mi vida no tengo miedo de lo que pueda venir, porque sé que sin importar qué desafíos enfrentemos, los enfrentaremos juntos, en la distancia. Las campanas de la capilla tocaron las 12 de la medianoche, marcando el inicio de un nuevo día para la familia Santillán. También marcaba el inicio de una nueva vida, una vida sin mentiras, sin miedos y sin secretos, una vida llena de amor, esperanza y segundas oportunidades. Finalmente, habían encontrado el camino de regreso a casa.